Hombre, pero Europa... no puedes lanzar un mensaje que es falso como un mensaje disuasorio. Quiero decir, cuando las autoridades, ha habido autoridades que se han puesto delante de una cámara de todos los colores políticos diciendo vamos a devolverlos a todos. Cuando el resto de los menores. Cuando todo el mundo sabemos que eso no se puede hacer. Segunda propuesta es que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país. Bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos, y cuando digo todos, son todos. Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el Gobierno de la Nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad. Todas las unidades de extranjería que sean necesarias han de venir de la península e instalarse en Ceuta para activar esos procedimientos legales. Es Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. En ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos, pero todos, y cuando digo todos, son todos. Todos tienen que regresar. A mí, que en la barra de un bar haya personas que digan alegremente cualquier cuestión a estos hay que devolverlos, sean niños o adultos, a su país inmediatamente y en el acto, pues bueno, pueden ser personas sin conocimiento de nuestras leyes y de lo que es un Estado de Derecho. Pero que cargos públicos relevantes estén haciendo llamamientos a la prevaricación, estén haciendo incitación de la prevaricación activa, pues francamente me sorprende, me parece una verdadera falta de responsabilidad y además efectivamente demostrar muy poca sensibilidad con los derechos esenciales de niños, de niñas, que lo que se necesita es que se les proteja. De hecho, en el pasado, como sabemos, han sido condenados por prevaricación cargos públicos de Ceuta precisamente por incumplir la regulación de la ley española y proceder a expulsiones generales de menores sin practicar los trámites que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, y en medio de todo esto, Alberto Núñez Feijóo rechaza que los menores sean trasladados a la península. Pero atentos en sus declaraciones, ¿cómo meten esa ecuación a las niñas españolas nacidas en Ceuta? ¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno considere esta mañana, no hasta la fecha, que se deben de mandar a la península 500 niñas? ¿Qué es lo que está pasando en Ceuta? ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Las niñas que nacieron en Ceuta, viven en Ceuta, son españolas? ¿Quién las protege? ¿Quién la va a proteger? Las fuerzas de seguridad españolas que se están batiendo el cobre en Ceuta para atender esta crisis humanitaria. No sé de dónde le viene la duda al señor Feijóo, no sé si tiene algún tipo de duda sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad españolas, para que la plantee con seriedad y podamos abordarlo, por supuesto. Yo no creo que sea eso, sino que simplemente, desde mi punto de vista, de manera errónea, ha venido a calentar la situación social en Ceuta con muy mal ojo, sinceramente. Entonces, venir a calentar quién va a cuidar a nuestras niñas, como me parece irresponsable. Y en ese momento, no sé si los compañeros lo hicieron, pero desde luego habría que haberle preguntado al señor Vivas qué opina de esas declaraciones. Lo que no debería formar parte de un debate serio y racional es exigir al gobierno que realice actos de prevaricación. Esto debería estar fuera del debate y me parece que hay que exigir cierta responsabilidad tanto a los miembros del gobierno como a quienes están en la oposición para llevar a una racionalidad del debate. Y reitero, quienes sigan insistiendo en llamadas a la prevaricación, les invito a leer, que busquen en Google el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, en concreto el apartado 5, que explica lo que se debe hacer en estas situaciones y si no se hace, se puede acabar con una condena de prevaricación. Y no estoy hablando de unas instrucciones de una subsecretaría de un ministerio, estoy hablando de lo que dice una ley orgánica, máximo rango legal en nuestro ordenamiento constitucional y por tanto no se pueden pedir cosas imposibles y lo que se puede pedir, que haya más medidas de protección, que se agilicen más medidas de protección también para los españoles y españolas de Ceuta, que se agilicen los trámites concretos
Eso es el debate realista, y lo demás efectivamente es, yo creo que en algunos casos incluso intentar sacar partido, intentar aprovechar una situación que es ya especialmente compleja. Que volverían todos y que todos van a ser devueltos con una especie de discurso de brocha gorda. No es verdad. Primero porque todo lo que sea tratarlos como una masa amorfa ya es discurso de extrema derecha. Porque estas personas van a ser analizadas una por una. Los menores uno por uno y los mayores de otra manera, pero también. Segundo, no volverán todos. Y hay que decírselo a la ciudadanía, porque algunos tendrán derecho de asilo. Probablemente muchos más entre los subsaharianos que entre los marroquíes, pero algunos tendrán derecho de asilo y por tanto no van a volver todos. Y lo tercero que querría decir, y que es importante también hacer pedagogía a la ciudadanía, es que las leyes en España ni en Europa no se cambian ni por televoto, ni por tweets, ni por rueda de prensa, ni de Feijóo, ni de un portavoz de la Comisión Europea. Las leyes dicen lo que dicen. Y las leyes, empezando por la directiva de 2008, que es la que está en vigor, aunque Feijóo no se ha enterado, y se cree que ya estamos en el reglamento nuevo que entrará en vigor en algún momento, pero no, que no está ni aprobado, ¿eh? Pero en este momento rige la directiva de 2008 y la ley de extranjería española. Y son dos piezas, más un reglamento de aplicación de la ley de extranjería, o sea, 2 piezas y media o 3, que entre sí son el mecanismo que rige lo que hay aquí. Y quien no cumple eso prevarica y cumple un delito. Y eso hay que explicárselo a la gente, porque si no da la sensación de que un día el presidente de Ceuta te suelta esa cosa absurda, por ser delicado con él, bueno, esto aquí lo vamos a suspender porque es Ceuta, el otro que quiere ser candidato a la Moncloa diciendo, bueno, como hay tanta gente, pues tampoco. La ley del menor no se aplica. Primero, la ley del menor tiene muy poco que ver con esto y no hace la más mínima distinción entre cualquier menor que esté en territorio español. Pero además es de una ignorancia que es tolerable con otras personas, pero no con alguien como Feijóo. Porque Feijóo no se le puede permitir ignorancia, ¿eh? Quiere ser candidato, quiere ser presidente del gobierno, bueno, pues al menos que se asesore y que tenga gente cerca. Y por tanto hay burradas, que no tienen otra palabra, que son insoportables. Los menores, en el mismo momento en que están, por ejemplo, que entran en la tutela de una comunidad autónoma, por ley, ex lege, se dice eso, pasan a ser residentes legales. El 100%. O sea, desde el momento que una comunidad autónoma asume la tutela de un menor, ese menor ya no es un ilegal. Ya no es irregular. Y de hecho, fuera de cámara me lo dice gente del Partido Popular, que esto se ha hecho para evitar el efecto llamada. Y esto lo ha hecho tanto Ceuta, que ha estado diciendo no a los diferentes emplazamientos, 4 veces ha dicho no a emplazamientos que proponían los ministerios para estos campamentos y ahora finalmente ha cedido y ha dado uno, y a esto han estado jugando todos, incluida la Unión Europea. Hay un pacto, un nuevo pacto migratorio que ha entrado en vigor no hace ni un mes, y esto es una prueba de todo eso, que es papel, que son letras, que son muchas palabras, pero que ahora hay que ver en qué se traduce ese endurecimiento de la política migratoria europea, porque se están diciendo también muchas barbaridades desde allí, más allá de Meloni. El portavoz de la Comisión de Interior, que estos días ha estado diciendo que España tenía que devolver a todo el mundo, y luego ayer matizó y dijo que es que los menores, tiene que ver con esto. Porque hay que ir a la letra y hay que ver cómo es ese pacto y qué se puede y no se puede hacer. En ese pacto, igual que la ley de extranjería que aprobó el señor Aznar en el 2000, los menores son sagrados. Porque Europa tiene un respeto, queremos pensar, pulcro a los derechos humanos. Y esto lo ha firmado todo el mundo y sigue la nueva normativa más rígida que se acaba de aprobar por la migración en Europa. Entonces, a los menores no se los puede devolver como está pidiendo el Partido Popular, como está pidiendo el señor Vivas. Y lo que es grave en esta situación es que ellos lo saben. Porque no solo conocen la legislación mejor que yo, o mejor que tú, o mejor que los que estamos aquí. Es que además hay una sentencia, después de lo que ocurrió en el 21, que ha inhabilitado tanto a la vicepresidenta de Ceuta, que es del Partido Popular, la que era la segunda del señor Vivas, como a la delegada del gobierno, que era del PSOE. Han quedado inhabilitadas durante 9 años por haber devuelto a 55 menores no acompañados así a cascoporro, como ahora se pretende decir que se puede hacer. Sí, pero una cosa son los menores, ayer no eran menores. Sí, pero insisto, eso tiene que ver con haber tratado de evitar el efecto llamada, con que había una amenaza de otro salto. Acordaos que había una amenaza de otro salto, que se militarizó la frontera y que aquí todo el mundo está asustado. Hombre, pero Europa... ¿No puedes lanzar un mensaje que es falso como un mensaje disuasorio?
Quiero decir, cuando las autoridades, ha habido autoridades que se han puesto delante de una cámara de todos los colores políticos diciendo vamos a devolverlos a todos, cuando el resto de cuando todo el mundo sabemos que eso no se puede hacer, que sin hacer distinciones entre migrantes, migrantes adultos, migrantes menores no acompañados, nada, metía a todos en el mismo saco y dijo que debían ser devueltos. Pero lo que dice la ley es que hay que atender caso por caso, y eso lo sabía la opinión pública, nosotros lo dijimos desde el principio. Pero incluso si abrimos un debate de reforma legislativa, deberíamos preocuparnos cuando hay una mutación de los marcos interpretativos que pasan de centrarlo en derechos fundamentales a cuestiones de ley y orden. Cuando pasa eso, cuando una cuestión que podría interpretarse como, por ejemplo, protección de la infancia o de menores, se pasa de pensar en términos de derechos fundamentales, se pasa a cuestiones de seguridad, de ley y orden, cuando ocurre esto, nuestro sistema se pone en riesgo, como decía antes. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes en esta cuestión. Si hay un derecho fundamental, tenemos que ser muy precavidos en desplazar el debate de ese derecho fundamental, que es protección de un derecho, a una cuestión de seguridad ciudadana, por ejemplo. Porque puede haberlo, pueden estar asociados, es decir, no es que sea un debate marciano, se puede interpretar de las dos cuestiones. Pero cuando lo desplazamos a la seguridad, eso genera ansiedades, genera miedos, que hace que se desatiendan los derechos fundamentales, que se centre la gente en las cuestiones más primarias, ¿no? En esa escala, digamos, de Maslow, las cuestiones más básicas del ser humano, que es primero la seguridad. Antes de los derechos fundamentales hay la seguridad básica del individuo, ¿no? Claro, cuando hacemos estas cuestiones estamos degradando el sistema. Y es por eso que a mí, cuando en estas semanas se ha estado hablando de, bueno, la ley es así, pues discutamos la ley, cambiémosla, pero cuando estemos discutiendo un cambio legislativo, que obviamente se puede hacer, vigilemos no entrar en ese debate cambiando marcos interpretativos de derechos por cuestiones de seguridad, porque saldremos todos perjudicados. Claro, es que se ha llegado a sugerir que se pueda dejar incluso legislaciones en suspenso, como por ejemplo la de acogida en Ceuta. Sí. Es decir, no, suspéndanlo para el caso de Ceuta y para este caso. Es que eso es de un riesgo elevadísimo. Bueno, esto es un test de estrés. Cuando tenemos situaciones de este tipo, es un test de estrés de nuestro sistema. Y es aquí cuando vemos cuando los actores realmente están a la altura. Cuando tenemos condiciones de normalidad es muy fácil ser liberal, ¿no? El liberalismo se protege en momentos de test de estrés, cuando tienes a ciudadanía preocupada por una cuestión que atenta contra un elemento contramayoritario, un elemento, protegido, blindado constitucionalmente o blindado por otras leyes que son superiores al principio de mayoría. Cuando esto ocurre, la respuesta de los actores, como decía antes, es fundamental, porque ese es el verdadero test de estrés. Es ver cuando un actor verdaderamente se cree la pata liberal de nuestro sistema, ¿no? A veces no hay que, decir la mayoría puede decidirlo todo. Hay que, esferas de protección individual, mías también, mías que nadie puede vulnerar, por mucho que sea mayoría ciudadana que quiera vulnerarla. Claro, porque corremos el peligro de que primero nos pase con los migrantes, dejar en suspenso las leyes que les protegen y que nos obligan, lógicamente, para proteger sus derechos a acogerlos, y luego ya hacemos lo mismo con otros colectivos, ¿no? Y contigo mismo. Y con nosotros mismos, que nos diferencia del resto.